Primero, cuando me empiezo a dar cuenta de mi orientación. Es un momento muy clave en mi vida porque me tocaba primero asumir que era mi homosexualidad. Segundo, para mi familia. Y tercero, para la gente de mi alrededor, entre amigos y todo. Ahí asumo una responsabilidad conmigo mismo, en decir soy esto y no quiero partir de guardar las apariencias. Eso conlleva a que a muy temprana edad asuma ante mi familia mi orientación misma. Obviamente fue mi primer enfrentamiento ante una realidad, ante unos hechos. Y que tengo unos hermanos muy homofóbicos y empezar a ganarme su respeto y la apreciación, no solamente de ellos, sino de mis hermanos. Posteriormente empiezo a hacer trabajos a nivel universitario y empiezo a plantearme la necesidad y a ganar en ese espacio mismo un derecho a mi respeto, a mi dignidad y a mi forma de ser. Consecuentemente, consideraba en ese entonces que no estaba muy representado por parte de mi gobierno en las defensas legales de mis derechos. Por tal motivo me meto a través de la izquierda y especialmente asumo un movimiento guerrillero en mi país, Colombia. Siendo del movimiento guerrillero, sabía que como en todo, como en mi vida anterior y actualmente, seguía siendo discriminado. Entonces mi lucha consistió en ganarme un respeto y una credibilidad dentro de la organización, que lo logré, por cierto, cumpliendo esa meta, llegando a tener grados de responsabilidad en el momento de estar como insurgente y posteriormente en La Paz. Eso me dio a entender que en el momento de La Paz empieza todo un proceso ya como líder, podríamos llamarle así, de derechos humanos. Porque al principio como que era una conquista que no tenía muy claro, dado de que en Colombia se nos detenía por el simple hecho de estar en un sitio gay y los elementos de la policía nos detenían, nos llevaban a la estación de policía y lo que hacíamos nosotros era como una forma de devolverles la misma moneda. Entonces empezamos a hacer reinados, empezamos a coquetear con los policías, empezaron ellos a darse cuenta de que dentro del interior de la policía también existía homosexualidad o bisexualidad. Y por eso logramos en ese hecho que nos costó muchas horas y noches dentro de una estación, que se suspendiera relativamente eso. De ahí empiezo a hacer un estudio a raíz de un trabajo concreto en la clandestinidad en relación con los chicos trabajadores sexuales, dado de que yo administraba un hotel en Bogotá. Conocí su vida, conocí sus problemas, conocí sus angustias. Cuando nosotros tuvimos cierto poder en las reivindicaciones, comienzo una etapa en mi vida de luchas, porque eran jóvenes, niños, muchos de ellos, que en ese entonces se prostituían por muchos motivos, por motivos económicos, por motivos de orientación, porque su homosexualidad los botaban de su casa o por el simple hecho de sobrevivir en una ciudad como Bogotá. ¿Y qué pasó? Pasó de dos cosas muy concretas. Una, que comienza el VIH-Sida y muchos de ellos empiezan a enfermarse, a infectarse y morirse por esta enfermedad, pero que no era el único motivo de estas muertes, sino que eran asesinados directamente por elementos del Estado colombiano, financiados
por los comerciantes de las zonas donde ellos se encontraban. Quiero diferenciar entre los chicos que nosotros le llamamos trabajadores sexuales o cacorros, a los travestis. Entonces se da que tanto a los travestis, donde ellos limitan su zona, también empiezan a sufrir vejaciones y asesinatos, llegando al extremo de ser asesinados colectivamente, lanzándoles bombas, y eso conllevó a que empezáramos a demostrar a una sociedad que existía esta problemática y que en Colombia también estos derechos de los chicos, de los homosexuales, teníamos que reivindicarlos. Y ahí comienza una gran lucha para desenmascarar quiénes estaban en estos asesinatos, dado de que no solamente teníamos la homofobia en contra de una sociedad, sino que también teníamos en contra todo un planteamiento de discriminación para este colectivo y en general para el colectivo homosexual. Colombia es un país de contrastes. Desde que yo tengo uso de razón, hemos estado sometidos a la violencia y había que tomar posturas. Empecé en una organización primero a organizarlos, segundo a tocar puertas y tercero a hacer un estudio a través de la Organización Panamericana de la Salud, financiado por el Ministerio de Salud de Colombia, para demostrar que era la real situación de estos chicos en mi ciudad. Y esto conllevó a que cuando tú defiendes un derecho, cuando defiendes los derechos en Colombia, los derechos humanos, el derecho a vivir, el derecho a la dignidad, significa de que tienes enemigos. Por eso me hicieron un atentado en 1985, en el cual, como ya podrán ver, pierdo mi brazo. Pierdo un brazo, pierdo parte del ojo, pero aún así me mantengo en Colombia y sigo denunciando constantemente esta situación. En el 93 vuelven a hacerme un segundo atentado en Colombia y yo lo que hago es plantear qué podía hacer. Acaban de asesinar a uno de los hombres más importantes en Colombia. Fue una de las épocas más duras porque nace la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y Colombia era un fortín de asesinatos constantes que todavía en la actualidad se plantean. Y tuve que salir huyendo de Colombia para salvaguardar mi vida y pedir en un país vecino, como era el Ecuador, mi situación de un reconocimiento de asilo.